El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, muchas felicidades en plena época de Navidad. Estamos celebrando, amigos, hermanos, estamos celebrando el momento trascendental de la historia, el momento en el que aceptamos y reconocemos, celebramos y nos alegramos de el Cristo que salvará a su pueblo. Es posible que algunos nos hayamos confundido una que otra vez en dedicarle demasiada atención al Jesús, pero se nos ha olvidado que la principal figura es el Dios hecho hombre, el Cristo que nos lleva a la salvación. Miren cómo vamos a comenzar, amigos. Vamos a comenzar este tercer programa dedicado a la figura de Cristo en Navidad, para que nos ayude a reflexionar profundamente y a traer esa figura a la verdadera celebración navideña. En Juan 1, capítulos 1 al 5, dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego, en el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigos, para los que no me conocen y ven el programa por primera vez, mi nombre es Eduardo García Resach, soy cristiano, abogado, casado con una hermosa dama, María Esther Ojeda, 3 tremendos hijos y 3 nietos, y como siempre bautizo la expresión pidiéndole a Dios más nietos, sean de producto de mis hijos o de los hijos espirituales. Amigos, en los últimos 2 programas hemos estado desarrollando estos programas a base de la figura de Jesús el Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Porque en medio de la temporada navideña hemos entendido prudente tocar unos aspectos que hemos ido perdiendo a través de la historia. Inclusive hemos estado mencionando cómo se ha estado cuestionando a Cristo, a Jesús el Cristo. Hoy, en un tercer programa, vamos a seguir profundizando en esto, y hoy vamos a entrar de lleno a las 5 contiendas que se han desatado a través de la historia alrededor de la figura de Jesús Cristo. ¿Quién mejor que eso? ¿Quién mejor para ayudarnos en esto que el hermano pastor teólogo Samuel Sullivan, que está con nosotros hoy? Pastor, bienvenido una vez más. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y felicidades en esta Navidad donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Su primer nombre se llamó Jesús, su obra salvadora, entonces se le atribuye el título de Cristo, nuestro Salvador. Sí, cuando usted dijo felicidades, se me olvidó que hoy el pastor Samuel Sullivan cumple lo que diría el jíbaro, 3 pesetas, 75 años. Pastor, Dios lo bendiga mucho, que lo pase lindo y que siga siendo la figura hermana
que hemos tenido y adoptado en este programa. Bueno, gracias. Y para mí el gran privilegio en este día que cumplo 75 años es poder estar aquí hablando de Jesús mi Cristo. Amén. De quien Él ha sido, es y espero el día que Él venga ser mi Salvador y mi bendita esperanza, aquel mi perdonador y justificador. Amén. Pastor, pues vamos a meterle mano al tema. Hubo en la historia, y todavía hay, quien niega la naturaleza divina de Jesús. ¿Quiénes han sido esos? Bueno, vamos a comenzar de forma cronológica. Uno diría los primeros fueron los judíos contemporáneos con Jesús. La gran crítica y rechazo de los fariseos, especialmente los fariseos, contra Jesús fue que Él se presentaba como el Cristo, el Mesías. Es decir, y más que el Mesías, sino como Mesías, Él se atribuía una identidad y obra que ningún otro Mesías en la historia del judaísmo anterior lo había hecho. Por eso que cuando tenemos en los evangelios la ocasión cuando Él sana al joven, que los jóvenes lo bajan por el techo y Él le perdona sus pecados, la reacción de los fariseos presentes es que este es un blasfemo. ¿Quién es este hombre? Porque el único que puede perdonar pecado es Dios, figura divina, el único, el santo. Y este se ha atribuido una autoridad que le pertenece únicamente a Dios. Y él viendo que están claudicando y criticándole, él entonces le dice, ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este hombre tus pecados son perdonados o levántate y anda? Ahora, obviamente, lo difícil es levántate y anda, porque cualquier loco puede decirle a otro, te perdono. Pero lo que Jesús está planteando ahí es para ellos una trampa, porque ellos saben que el único que puede levantar a este enfermo es Dios. Entonces Jesús le dice, levántate y anda. Es decir, ustedes cuestionaron mi identidad divina de perdonar pecado, porque eso ustedes no lo pueden ver. Pero al ejercer milagrosamente, levántate y anda, se está exhibiendo mi autoridad divina ante ustedes. Correcto. Entonces, es para los fariseos. Por eso es que Gamaliel le dice a los miembros de Sanedrín, miren, déjate un joven quieto. Él no es el único, ni será el último, ni el primero. El tiempo dirá. Porque en la historia de Israel, antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús, han aparecido Mesías. Por ejemplo, cuando el pueblo está cautivo en Babilonia, Jeremías escribe que Jehová enviará su Mesías para librarlo, para que ustedes puedan retornar después de 60 años a Jerusalén. ¿Y quién fue ese Mesías? Ciro, el Meropercio, un pagano. Porque el concepto judío de Mesías es un salvador sociopolítico. No es una figura divina. Entonces, los contemporáneos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, niegan, rechazan su identidad divina. Entonces, ahí se puede decir que se da el inicio de la problemática de la identidad de Jesús. Claro. Primero ante su pueblo mismo judío y más adelante, ¿qué implicaciones tiene esto para el concepto cristiano de Dios? Que también somos monoteístas como los judíos, porque el judío siendo monoteísta hay más que un solo Dios. Claro. ¿Ves? Entonces ahí se inicia en la encarnación de Jesús la cuestión, ¿quién es Jesús? Y obviamente en la mente de los judíos no podía caber que Dios enviara a Jesús como Mesías. Sí, y vemos que con nosotros como cristianos, cuando leemos la Biblia, la leemos con espejuelos trinitarios. ¿Ve? Entonces le estamos imponiendo al Antiguo Testamento unas verdades bíblicas
que están fuera de su ubicación histórica. Claro, claro. ¿Ve? Y se la estamos imponiendo. Entonces le estamos atribuyendo una divinidad que es cierta a Jesús. El Verbo se hizo carne, pero es más tarde en la historia. Correcto. A donde se va a dar. Y se la imponemos a la lectura del Antiguo Testamento. Lo triste con esta postura de negar a la divinidad de Jesús es que hay hermanos hoy, o hay cristianos que se llaman o dicen ser cristianos, que también están negando esa divinidad. Sí, por ejemplo, tenemos entre una interpretación muy típica en nuestras iglesias evangélicas es el modalismo. El modalismo es un concepto que Dios es solamente uno y lo creemos, que Dios es uno. Correcto. Eso no se duda ni se rechaza como cristiano. Toda cristiandad cree que es uno. Pero ¿cómo es que la Escritura ha revelado ese monoteísmo en el Antiguo Testamento de una forma y en el Nuevo de otra? Entonces, está el modalismo. Y lo que hace el modalismo es que hay un solo Dios, pero que se ha expresado de tres modos distintos. En su naturaleza de Dios. Como divino, como Dios divino. Es uno. Entonces, el concepto del modalismo viene del teatro greco-romano, a donde venía un personaje, desempeñaba su personaje, se retiraba de la escena y volvía con una máscara. Correcto. Representando otro personaje. Se retiraba y volvía con otra máscara. Entonces, en el modalismo es que Dios es uno, pero entonces, más tarde en el tiempo, se pone la máscara de una figura llamada Jesús. Y entonces, más tarde en el tiempo, va y busca otro personaje para tratarlo y se pone la máscara del Espíritu Santo. Pero cuando uno pregunta cuántas personas han participado en ese drama de redención, la respuesta es una. Interesante esa ilustración, pastor. Amigo, estamos aprendiendo un montón, definitivamente. Yo soy el primero, amigo. Así que hacemos una pausa pendiente porque vamos a continuar con estos cuestionamientos contra Cristo. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Enseguida, para adelantar tema y para cubrir, porque hay muchos amigos con esto de la divinidad de Jesús, de la humanidad de Jesús. Y le pregunto, Pastor Sullivan, ¿qué es lo que la iglesia ha creído y lo que hoy conocemos como Jesús Cristo? Primero diría que cuando hablamos de la iglesia y que la iglesia cristiana ha creído, estoy entendiendo que es la postura histórica, bíblica, ortodoxa, que toda la cristiandad ha creído. Toda. Y esto incluye las 4 grandes familias de la cristiandad en el mundo hoy. Se dividen en 4 grandes familias. La familia católica romana, la familia griega ortodoxa o ortodoxa oriental, la familia protestante, evangélica protestante, y la familia
pentecostal carismática. Hoy se reconocen que estas son las 4 familias mayores bajo cual todas las otras expresiones de la cristiandad son parte de una de estas 4 familias. Okay. Todas ellas han afirmado a la luz de la palabra y sus confesiones, sus credos, que cuando hablamos de quién es Jesús el Cristo, es el Logos, Dios, preexistente, eterno, infinito, hecho carne, verdaderamente humano, a donde su identidad divina se une con su persona humana. No se confunden, no se separan, no se dividen, sino se están juntas. Y que en Jesús ambas se hacen presentes en Él. Entonces tenemos una verdadera divinidad y una verdadera humanidad en la persona de Jesús. Es decir, que en el concepto cristiano de Dios, Dios tiene 2 naturalezas. La naturaleza eterna, trascendente, infinita, es la naturaleza divina. Pero en esa expresión de su deidad de Dios, asume también naturaleza humana. En la persona de Jesucristo, que también es divino, eterno, infinito, santo. Es decir, pero ahora como Juan 1.14 dice, el verbo eterno, el creador, lo que Aristóteles llama en la metafísica la primera causa de todas causas, ahora asume en su voluntad identificarse con la condición humana por sus motivaciones de ser el Cristo, el Redentor, el Salvador de este creado bueno, pero que ha pecado y ahora se encuentra condenado por su pecado. Ahora el Dios divino, eterno, infinito, asume identificarse asumiendo humanidad para resolver la crisis del pecado del ser humano. Qué interesante, pastor, porque por lo menos me siento muy feliz en el sentido de que se dice que hay tantas diferencias enormes entre la familia cristiana mundial, pero usted me está diciendo a mí que en lo fundamental, las 4 familias cristianas están unidas en ese aspecto. Sí, y en otros aspectos también, y aquí tenemos que cuidarnos porque en los aspectos de nuestra fe, los supuestos o los fundamentos esenciales de la fe, las 4 familias estamos unidos en lo esencial. Gloria a Dios. A donde viene la gran diferencia entre los hermanos primos y abuelos y tíos de la familia es en las aseveraciones secundarias de la fe. Claro. ¿Ves? Por ejemplo, rapidito. Que son las que nos han dividido. Sí, por ejemplo, el catolicismo sigue desde la época medieval a afirmar la transustanciación, que el cuerpo se convierte, los elementos se convierten en el cuerpo literal y la sangre. Bueno, pero eso no es bíblico. Okay. Eso es un supuesto secundario. Correcto. Entonces, algunos cristianos dicen, no, la Santa Cena es para todos los domingos. Ok, no, es una vez cada 3 meses. Pero esos son elementos secundarios. Ahí es que vienen las diferencias. Pero todos afirmamos que el Señor dio una ordenanza. En algunas tradiciones se le llama un sacramento, correcto, que es la Santa Cena. En correcto, eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, las grandes divisiones o diferencias se dan a factores secundarios y terciarios, se diría. Sí. Porque en español usted sabe. Del tercer orden, sí. Del tercer orden. Correcto. Ahí es que se están las diferencias. Sí. Pero todo cristiano confiesa que Jesús es Dios y es Dios, es divino. Dios. Ahí es que viene la negación de la modernidad, de la teología moderna, porque estas negaciones no fueron solamente antiguas, están con nosotros hoy. Están hoy. Hoy la teología moderna y lo que se le llama liberal, y estoy usando la expresión liberal de forma descriptiva. Cuando hablo de teología moderna,
Estoy hablando de teologías que surgen dentro de la modernidad o dentro de la ilustración, el mundo del racionalismo, ¿ok? Que son los productos intelectuales del pensar de la fe moderna. De la Revolución Francesa para acá. Exacto. Ok. Entonces, para que nos ayude a ubicarnos. lo que sucede que en la formación de la teología moderna o liberal se va entre sus inicios fundamentales. Comienza con la negación que Jesús es divino. Jesús es un buen hombre maestro. Jesús es un modelo ético moral. Nada más. Hasta ahí. El liberalismo, la modernidad teológica, niega el nacimiento virginal, niega la encarnación de Dios en Cristo, lo niega rotundamente. Para la teología moderna liberal, Jesús nunca es divino, nunca. Y entre los pensadores modernos, Jesús es un escogido de Dios que en el día de su bautismo recibe la conciencia mesiánica como profeta. Okay. Recibe su llamado para anunciar el evangelio, el reino de Dios. Y el reino de Dios se va a interpretar para el pensamiento moderno liberal en un reino literalmente sociopolítico de justicia, de liberación, etcétera, etcétera. Pero el concepto de Jesús como divino, verbo hecho carne, es totalmente rechazado. Entonces, por eso yo y otros y muchos otros rechazamos y cuestionamos, por ejemplo, en Puerto Rico, el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Esa es la postura del Seminario La Evangélico. gran mayoría de la facultad y del Seminario Evangélico rechaza que Jesús es divino. Verbo hecho carne, divino y humano, que nació de una virgen, literalmente, que resucitó, literalmente, en la historia. Todo eso lo niega y mucho más. Wow. Entonces, no es poca cosa. Por eso que yo le doy nombre y apellido a esto. Porque esto deja de ser cristiano. Porque niega la confesión de la comunidad católica, de la comunidad ortodoxa, niega la confesión de la comunidad protestante y niega la confesión de la iglesia, de las iglesias pentecostales y carismáticas. No pueden ser cristianos negando la identidad divina, el Dios hombre, correcto, en la encarnación. Como si fuéramos seguidores del Maestro Jesús. Eso es. Pero no del Cristo. Otro Gandhi. De Dios Cristo. Y uno de los modelos que le encanta referirse en los Estados Unidos y Europa es otro Gandhi. Otro Gandhi. Con todo y lo admirable que fue. Seguro que sí. No le estamos quitando a Gandhi. Seguro que sí. Dios nos libre, ¿no? Fue un gran hombre. Seguro que Pero sí. Pero de eso a decir que Jesús es otro Gandhi, wow, pastor, estamos bien lejos. La Navidad tiene que ver cómo el hombre Jesús, siendo Dios, asume nuestra identidad, se ubica en medio de nosotros para responder y resolver la crisis existencial del ser humano, que es la paga del pecado, que es muerte. Y cuando se niega que Dios se hizo hombre, no hay solución. Por eso en el concepto moderno liberal, Cristo no murió en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Ellos no creen en muerte expiatoria. Cristo murió por ser un rebelde político contra los poderes imperiales de Roma. Ese es el Cristo que ellos enseñan y proclaman. ¿Ese es el Mesías que los judíos todavía están esperando? Sí, el concepto judío del Mesías, es un concepto de una figura sociopolítica. Judío. Ahora entiendo por qué pues Jesús también tenía entre sus seguidores a los celotes. Oh, seguro, porque, y note cuando... Tenían la esperanza de que él era un libertador político. Seguro, porque cuando Jesús comienza en los evangelios a hacer sus milagros, lo quieren nombrar rey. Y él huye de ellos. Claro, porque ellos están esperando un Mesías, pero es un Mesías que los libre del yugo opresor de los romanos. Entonces, no es un Mesías que puede usar los milagros para entonces vencer contra los romanos. Y él huye de eso. Y por eso en ocasión él le diga, mira, no le digan a nadie esto. Correcto. No,
porque lo que ellos están esperando es alguien que pueda exhibir esos poderes sobrenaturales para echar fuera el poder opresor. Y Jesús entendía, no, el reino de Dios y quién soy va mucho más allá que eso. Y esto es la ofensa mayor que tienen los fariseos con Jesús. No con su identidad sociopolítica como liberador, es con su identidad como redentor, salvador del ser humano, ellos niegan del que él es pueblo, Dios. su divinidad. Los primeros que van a negar su divinidad son los fariseos. Okay. ¿Ve? Tenemos que detenernos porque, amigo, esto es demasiado interesante. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Alerta cristiano, porque tenemos gente que está negando esa divinidad de Jesús. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigo de Alerta Cristiano. Amigo, aquí uno se entera de cosas que de las cuales, por falta de conocimiento, no estábamos conscientes. Pastor, ¿quién le dice a los hermanos, a los amigos del seminario evangélico que ellos están negando la divinidad de Jesús? Bueno, vemos en diferentes momentos de la historia ha habido la crítica contra la postura moderna liberal. Ustedes no son cristianos. Okay. En una ocasión creo que fue... Estas 4 familias le pueden decir al seminario evangélico, ustedes no son cristianos. Exacto, ustedes no son cristianos. ¿Qué contesta el seminario evangélico? Ahora, el problema es, la contesta fue la de Fosdick en el 1922, en junio, cuando él le contesta al gran teólogo de Princeton, a Machen, le dice, ¿y quién eres tú para decirme a mí que yo no soy cristiano, de expulsarme de la familia cristiana? Bueno, el supuesto de Machen fue la Escritura. Pero entonces la respuesta de Fosdick es que yo no reconozco la Escritura como palabra de Dios, que me diga a mí quién yo soy. Pero entonces han llegado a ese punto también, Seguro, pastor, de negar el seminario evangélico, la gran mayoría de su facultad no cree que las Escrituras es inspiración de Dios por el Espíritu Santo y que es palabra de Dios, que es una verdad absoluta. Ellos no lo creen. Entonces, ¿qué es el criterio que define tu identidad? No es la Biblia. No es la Biblia, es mi propia construcción teológica. Y lo que está en la Biblia que no me cuadra, que no me gusta, yo simplemente lo ignoro. Entonces mi identidad como cristiana es mi propia construcción. No es la construcción o la identidad que el texto bíblico me da para yo identificarme como cristiano, que me une con la persona de Jesús como mi Cristo, mi Salvador. Y es el Salvador histórico, trascendente, eterno, infinito y verdaderamente humano. ¿Ve? No simplemente una figura ética, moral, un mero ser humano. Porque cuando el liberalismo identifica a Jesús como un mero ser humano, también tiene que asumir que fue pecador. Claro. Porque se está identificando el modelo de la humanidad completa y única, es mi humanidad. Entonces Jesús se convierte en cualquier hombre. Exacto, pero el texto bíblico hace muy claro que Jesús fue humano en todo, menos pecar. Claro, ese es el fundamento bíblico. Exacto, y esa identidad de su identidad humana
es la identidad con Adán, el primer Adán antes de la caída. Correcto. Que fue creado por Dios, perfecto en el sentido bueno, ¿ok? Pero entonces, en la encarnación, Él se identifica con toda la fragilidad, la lucha, pero no se identifica, no se hizo solidario con la naturaleza pecaminosa. Claro. Ahora, la teología moderna niega que el verbo se hizo carne. Niegan la encarnación. Pastor, Es un mero hombre. Esto tiene unas repercusiones tan enormes. Por ejemplo, el seminario evangélico está echando hacia afuera pastores todos los días. Sí, Señor nos ayude y ayude a las iglesias. Entonces, ¿qué criterio o qué iglesias se están estableciendo con esos fundamentos? Ok, aquí tendría que hacer unas cualificaciones. Yo soy producto, yo he sido formado, tengo 3 títulos académicos de instituciones liberales. Bueno, sí, 3 títulos. Mi maestría en teología sistemática, mi maestría en filosofía y mi PhD en teología y filosofía. Fueron otorgados por instituciones liberales. Union Seminary y Columbia University. Okay. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que automáticamente lo que sea el resultado de esa formación intelectual, académica, filosófica, resulte en uno ser un liberal. Claro, claro. Entonces, en el seminario evangélico, como en todo otro seminario liberal, han entrado buenos candidatos que conocen su fe, que se exponen a estas nuevas y diferentes ideas, pero cuando salen no han sido deformados por esas herejías. Tristemente es un grupo pequeño, que mi experiencia de 40 años como teólogo, y fui teólogo en instituciones liberales, como profesor catedrático del seminario evangélico más antiguo de los Estados Unidos, Andover Newton, en Boston. Entonces yo fui parte, como pentecostal, de una facultad altamente liberal. Okay. Pero el hecho de ser parte de esa facultad no me hace liberal. Entonces tenemos que reconocer que hay profesores y profesoras en el seminario evangélico que son liberales. Pero yo no puedo decir, ni me atrevo a decir, que todos los que están ahí y todas sus facultades adjuntas son liberales. Yo no me atrevo a decir eso. Okay. Yo he sido parte de la facultad adjunta del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Claro. Pero que la visión, su identidad pública, teológica, académica es liberal. Y note, hasta el día de hoy que yo sepa, el Seminario Evangélico no lo ha negado. No niega lo que usted está diciendo. Exacto. Aquí. No lo niega. ¿Usted nunca ha tenido un debate con ellos? Oh, seguro, si la mayoría de esas facultades son amigos míos. Ok, pero ¿ha habido el debate seguro, a nivel de confrontar? Seguro. ¿Ellos han reconocido? No, es que lo rechazan. Ellos no rechazan la postura ortodoxa de la iglesia. Y ellos no rechazan que son liberales. Okay. En los recientes... Y no rechazan que ellos nieguen la divinidad de Jesús. Exacto, no lo rechazan. Entonces, no es algo, por eso yo lo nombro, porque ellos no rechazan esa identidad. En sí, en el mundo teológico, académico, la identidad de ser moderno, liberal, es una medalla de honor. Bueno. Es una identidad de honra intelectual. ¿Ve? Entonces no lo niegan. El asunto es que visten esa teología en vocabulario evangélico. Correcto. Que para el que típicamente lo escucha, dicen, estos son buenos evangélicos. No se dan cuenta. No se dan cuenta que han rellenado la alcapurria, el relleno de papa, con otras cosas que no es carne cristiana. Y por eso fue que hablé ahorita, pastor, de que esto tiene unas repercusiones, porque son los mismos que están apoyando la ideología de género, que es toda una deformación bíblica. Porque la Biblia no es su fuente de autoridad. Su fuente de autoridad es
Y es interesante porque Cualquier están otra en crisis, porque la modernidad se definió por el racionalismo. Pero cuando llegó la están negando la posmodernidad, razón. tomó el carácter dominante del racionalismo, ¿verdad? Y lo echó a un lado. Correcto. Y ahora estamos en el relativismo. Entonces, tanto el racionalismo como el relativismo toma la Biblia y la pone a un lado. No es una autoridad absoluta. Es relativa. Y es relativa a mi opinión. Inclusive hasta la ciencia la están negando. Exacto. Entonces, esto cuando hablamos hoy, que es Navidad, y es quién es Cristo para el que lo celebra. Entonces, para muchos, este Jesús no es un Cristo, no es un Salvador Redentor, no es tu justificador, el que perdona tus pecados. Es un No. día como cualquier día, como Martin Luther King, Exacto, o José de es Diego, fiesta. o Betance, o Y es Luis la Ferrer. celebración de un gran modelo ético-moral, un hombre que procuró la justicia y fue contra la opresión. Y ahora note, todo eso es verdad. Claro. Todo claro, eso es verdad, eso es claro. parte de nuestra fe. Correcto. Pero no es el Verbo hecho carne, el Dios que vino y habitó entre nosotros y que manifestó su gracia, su dox en charisalitea. La vimos, la manifestó, la encarnó, esa justicia, ese amor, esa misericordia, como el perdonador, el que murió en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Eso ellos lo niegan. ¿Y esta postura qué dice de la resurrección? Oh, no, yo no creo en la resurrección de nada. La resurrección es una metáfora. La resurrección es un mito, porque requiere el supuesto de milagros. Si Jesús no hizo ningún milagro, También niegan los milagros. seguro de que Jesús. sí, niegan los milagros. Los milagros es una metáfora, es un símbolo, ¿ve? Es un mito, no son ¿Y hechos. cómo explican la encarnación de Jesús? Es que no la explican, simplemente la rechazan, porque la Biblia deja de ser. ¿Quién era el padre de Jesús según ellos? Sí, bueno, ahí tú tienes la tradición liberal católica que puede decir que fue José. Pero esa es la expresión liberal católica. Sí, en el sentido que José fue un viudo que se quedó viudo con 4 hijos. Y María, siendo una nena, ahora encinta, necesita casarse y se casa con este viejo viudo. Y él adopta a Jesús. Exacto. Entonces, por eso que dicen que José no fue el padre de Jesús. Negando lo que el Evangelio en 3 ocasiones, en los Claro, Evangelios repite claro. que estos fueron los hermanos y las hermanas de Jesús. Entonces, ellos interpretan que estos son los primos de Jesús, que María tuvo solamente un hijo, Un hijo. aunque nada más, y que los otros eran hijos e hijas de José del primer matrimonio. Y negando todas las profecías del Antiguo Sí. Testamento. Y esta es la postura católica romana oficial. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tienen que explicar estoy buscando, ¿cómo explican que María se mantuvo virgen? Claro, La concepción claro. inmaculada. Claro. ¿Ok? Entonces, la que le explican es, ella no tuvo ningunos otros hijos, porque esos hijos que se nombran en los evangelios, ¿ve? Fueron hijos de José, no de María. Y eso es para bregar con la dogma de la concepción inmaculada de la Virgen. Okay. Porque si María se le dio gracia para suspender su pecado, si hubiese tenido hijos con José, los hijos también lo hubiesen nacido sin pecado. Sin pecado, claro. Wow. Pastor, la verdad es que es sorprendente cuando entramos a discutir estas posturas. Cuán importante es que la iglesia mantenga esta unidad de reconocer al Cristo. Bueno, esa es la confesión y la aseveración de nuestra fe. Correcto. Porque si Jesús no es en sí el Dios hecho carne, si negamos la autoridad y la naturaleza de esa palabra, que es Dios revelándose a sí mismo de quién es y qué sus propósitos, entonces no hay fe cristiana. No hay fe cristiana. Tenemos simplemente una como cualquier otra religión que no salva a nadie. Correcto. Que simplemente es una construcción nuestra, social, religiosa, nada más. Si algo es nuestra fe es que la fuente de esta verdad es Dios mismo dejándose conocer. Amén. ¿Ve? Y nosotros tomamos esa aseveración bíblica
y la creemos. Y sobre eso es que se construye nuestra fe. Nuestra fe. Cuando uno rechaza ese supuesto axiomático fundamental, entonces tú tienes otra cosa que no es la religión cristiana. Ok, lo detenemos ahí y vamos al cuarto segmento. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Nos quedan 2 puntos que quiero tocar con el pastor Samuel Sullivan. Pastor, hay quienes han negado la humanidad de Jesús y hay quienes han dicho que Jesús es inferior a Dios. Sí, primero tenemos, uno de ellos es Arios. Arios, un presbítero, predicador evangelista cristiano en el norte de África, va a proponer en su teología que Jesús fue una creación superior a nosotros como hombres, pero inferior a Dios, porque fue creado. Y como fue él creado, no puede ser coigual con Dios, que no tiene principio ni fin. Entonces, su lectura de Juan 1:14 lo llevó a decir, no, él es similar a, homoousia, no es igual, somousia. Entonces, la diferencia es no igual, es similar, es como, pero no es divino. Ese es el arianismo. ¿Ve? Ahí él está negando en Génesis, hagamos al hombre. Esa expresión de hagamos, ahí él está negando que Jesús estaba ahí. Bueno, no necesariamente. Es que nuestra interpretación hoy de hagamos, el plural de Génesis, nosotros le estamos imponiendo a Génesis 1 unos lentes o una hermenéutica trinitaria. Okay. Entonces tenemos que cuidarnos porque el judaísmo de su principio es monoteísta radical, singular. Entonces creo que tenemos que cuidarnos de no imponerle un plural, el uso del concepto plural a expresiones algunos llaman expresiones de majestad de la época del hebreo y otras cosas, a ser en sí literal. ¿Qué dicen los judíos de esa parte del Génesis? Oh, bien claro, él es uno. Uno. Solamente si lo dice explícitamente. Dios no se expresó de esa manera. Exacto. Bueno, dijo hagamos, pero en el idioma y la literatura hebrea se dan varias ocasiones en los salmos a donde se habla de la presencia de los dioses. Se está hablando de en sí un contexto real, a donde el rey está en medio de otros poderosos. Es una expresión de género literario, figurativo. Pero nosotros como trinitarios, nuestra tendencia es leer literalmente el Antiguo Testamento, pero con espejuelos trinitarios cristianos. Ahora entiendo lo de los espejuelos trinitarios. Sí, la visión. Sí. La visión. Pastor, y los que niegan la humanidad de Jesús. Los gnósticos. Sí, aquí tenemos los docetistas y los gnósticos, que para el segundo o tercer siglo fueron un gran problema para la iglesia, porque hubo una gran comunidad gnóstica cristiana. El segundo o tercer siglo, y de ahí vienen los escritos de Nag Hammadi, del desierto de Egipto, que se encuentra una gran librería, una biblioteca de los escritos cristianos gnósticos. Ahora, entre otras cosas, y hay una variedad de religiones gnósticas, no es una variedad de pensamientos filosóficos gnósticos.
a donde básicamente se niega que lo que es materia, ser humano, carne, tenga la posibilidad de ser bueno. Todo lo que es material es malo, esos son unos supuestos fundamentales. Entonces, cuando se encuentran con la confesión de la iglesia, que el verbo se hizo carne, sarx, y aquí Juan usa una expresión muy vulgar en el griego, carne como, es decir, una expresión vulgar de carne, Sí. para expresar humanidad. Él dice, ¿cómo puede ser que puede ser divino? Si se hizo carne, entonces... Un pedazo de carne. Exacto, y no es posible, porque en sus supuestos filosóficos, gnósticos, no puede tener identidad divina, porque aquello que es divino es espiritual. Entonces en el gnosticismo se va a dar un cristianismo muy llamativo, muy popular en esa época, pero se va a presentar a Jesús de forma espiritual. ¿Okay? Que no se identificó con la condición humana. Pero entonces hay otros dentro de ese concepto gnóstico, los docetistas. Y ellos son aquellos que van a decir, mira, primero que no fue carne. Esa es la postura gnóstica, el supuesto gnóstico. Pero lo que vimos que los evangelios registran es que él parecía ser humano. Que cuando uno lo miraba y hablaba con él y hacía todo eso era una aparición. El docetismo es que se parece ser. Entonces, los que están compartiendo lo que está pasando con este Jesús, a ellos de veramente le apareció ser un ser humano, pero no lo era. Porque si fuera humano no pudiese ser nuestro Salvador, no podía ser divino. Se niegan todo el testimonio de los apóstoles. Sí. ¿Cómo comienza Lucas su eso? Estos son los testimonios de los testigos oculares que lo tocaron, que estuvieron con él. Ellos dicen, no, eso fue un docetismo. Eso se le apareció a ellos así, pero no que él fue actualmente un ser humano. ¿Ve? Y entre estas dos combinaciones se da que el que muere en la cruz es que el espíritu, esto se llama the Logos Christology, a donde Dios puso en este ser humano este espíritu. Entonces él escogió a este hombre, pero entonces se fue. El que se quedó fue este cuerpo que es pecaminoso, se quedó en la cruz. Pero lo que fue divino fue espiritual. ¿Queda algo de eso hoy? Bueno, sí, de esas posturas. Me parece que a través de los años, tanto como teólogo y como pastor, uno se encuentra con los buenos hermanos y lo vemos a veces en las predicaciones que espiritualizamos a Jesús, a donde Jesús se reduce a un espíritu. ¿Ve? Que se dan unos elementos gnósticos. ¿Ve? Y, por ejemplo, nosotros cantamos, yo soy nacido y criado en la iglesia pentecostal. Y ¿quién está aquí con nosotros? Jesús. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Jesús. Entonces, en Jesús, Juan 14 fue bien claro. Os conviene que yo me vaya. Ese fue. Él está en la presencia de Dios Padre. Y aquí envío el otro paracaleo, el otro consolador, el Espíritu Santo, que Él esté con y en vosotros hasta que Él regrese. Entonces, el que está con nosotros, que es un espíritu, no tiene carne. Correcto. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Pero que Jesús, la única forma que Jesús se ha conocido en la Escritura es en carne. Él vino en carne, vivió en carne, murió en carne, resucitó en carne, ascendió en carne y prometió volver en carne. Y que ahora os conviene que el que está con nosotros, que guía, capacita la iglesia, entre otros desempeños del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Pero nosotros convertimos, el peligro en la tendencia de convertir a Jesús aquí presente como un espíritu. Claro. Eso es gnosticismo. ¿Ves? Y de ese error, como de esa pata cogíamos todos. Sí, ahora sí también. Que yo se lo atribuyo, pastor, al aspecto cultural. O sea, se entroniza en la cultura una imagen como de que Jesús está con nosotros.
Sí, pero también tengo que decir que también está presente en el Nuevo Testamento, porque sí, Pablo, los evangelios, especialmente Pablo, se reconoce que el que hace real a Cristo en nuestros corazones, en nuestras mentes, es el Espíritu Santo. Sí, sí, no es. Pero de en acuerdo. ese sentido, Cristo se hace real entre nosotros. Es decir, la verdad de quién Pero Él es. por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Pero usted no ve todos los días a los cristianos invocando o hablando del Espíritu Santo, aunque deberíamos. Sí, porque Él es el que fue dado a estar con nosotros hasta el día de la venida. Entonces todavía usted ve entonces predicadores que hablan todo el tiempo de Jesús, Que está aquí. que está aquí. En Que usted dice que eso es un tipo de gnosticismo. gnosticismo. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que entiendo, porque yo mismo he usado la expresión, Claro, y yo también. pero yo soy consciente que le estoy usando de una expresión figurativa, Ok, no literal. Ahora estamos hablando. Ok. Pero muchos, tristemente, como pastor, en mis conversaciones con mi feligresía a través de los años, Ajá. que lo entiende real. No es figurativo, Él está aquí. Él está aquí. Él me acompaña. Sí. Entonces es un tipo de gnosticismo. Claro. El que te acompaña es el Espíritu Santo. Ve, ahora, cuando uno va más allá a teología trinitaria, Ajá. la relación del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre están presentes. Es Dios presente en mi vida. Es decir, que cada miembro de la Trinidad participa en la acción de los otros miembros de la Trinidad porque Dios es uno. Entonces hay cierto sentido teológico trinitario a donde el Hijo se hace presente en la obra del Espíritu Santo y en la obra del Padre en la creación. Y Dios está presente. Exacto, en ese sentido, pero todavía es más teológico, figurativo. Claro, Pero que claro. la naturaleza humana de Jesús, como segunda parte de la Trinidad, la única forma que se ha conocido es en la naturaleza humana. Humana. Y que la Trinidad no disuelve, no deshace, no desaparece la naturaleza humana en la identidad trinitaria. Y no se reduce a un espíritu, nunca. Correcto. Entonces, hay formas de tratar y expresarse uno que sí, Cristo está con nosotros, sí, y es una expresión figurativa. Y al ser humano se le hace más fácil, y usted me corrige, conocer a ese Dios a través de Jesús, porque se hizo carne. Sí, pues ese es el propósito de la encarnación, Correcto. el acercamiento, la identificación del Dios A eterno, un Dios infinito que con no lo nosotros. vemos, a un Exacto. Espíritu Santo que no vemos, Exacto. aunque lo reconocemos, Exacto. pero a Jesús sí. A Jesús es una figura histórica. Ahora, la teología moderna niega varios aspectos del hecho que Jesús haya sido, como la fe cristiana lo cree, un factor histórico, sino mitológico. Ahí de nuevo es que la fe cristiana difiere con la postura de la teología moderna liberal. Amigos, yo no sé si ustedes se están dando cuenta de todas las ramificaciones que tiene este cuestionamiento. Primero, Alerta Cristiano como programa los invita a que reflexionen en todo esto, porque esta es la raíz de nuestra fe. Si nosotros estamos con estas teorías, elucubraciones, pierde el sentido. A mí, por ejemplo, como producto de este programa, el ver que la familia cristiana mundial está de acuerdo en estos aspectos fundamentales de Jesús, a mí me llena de esperanza. Porque las diferencias secundarias y terciarias, hasta algún día sabe Dios si las podemos sobrellevar, ¿no? O vencer. Pero este fundamento, que es el bíblico, es demasiado importante, pastor. Y aquí vemos como un ejemplo que sucede más que lo que yo quisiera que sucediera, es la espiritualización de Jesús como espiritismo. Cuando estoy con un hermano muy amado mío, y él típicamente me habla,
Jesús estuvo conmigo los otros días y Él me dijo que yo me tenía que preparar para esto. Y Jesús, es decir, Jesús para Él es un espíritu. Él le habla a Jesús, Jesús le habla a Él. Jesús se le revela. Como pastor, pastor, Jesús se me reveló. Bueno, eso se llama docetismo, gnosticismo. Espiritismo. ¿Ve? Que te pareció un espíritu, que eso no es cristiandad. ¿Ve? Eso no es fe cristiana, esa es otra cosa. Y una cosa es que Jesús se le haya aparecido el día de la resurrección a las Marías y se le apareció en carne, no en espíritu. Entonces, la interpretación literalista convierte el texto en alegoría, que es una espiritualización de Jesús. Entonces eso se convierte en un lugar muy peligroso de falsas doctrinas. Correcto. Porque es un espiritismo. Sí. Amigos, lamentablemente se nos ha terminado el programa. Solo me queda decirle que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Que este Jesús que estamos conociendo de verdad, el bíblico, sea el centro de nuestras vidas. Y pastor, gracias por estar conmigo en estos programas. Ya el año que viene pues tendremos otros retos y otras situaciones en estas conversaciones teológicas. Muchas felicidades, pastor, gracias. Dios le bendiga, felicidades. Hasta que el Señor venga. Ven, Señor, que tu iglesia te espera. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.